Vamos a ir a 2 de Timoteo en esta mañana. La palabra de Dios, capítulo 2. Hoy nos ayuda con la lectura. También está estrenando micrófono, ¿no? ¡Qué grande! ¿Hicieron prueba? A ver, sale de vos. Sí. Está perfecto. Bueno, vamos a dar lectura, Carla, capítulo 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, versículo 14 al 19 inclusive, por favor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirás más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Ahí va. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Padre, gracias por este hermoso pasaje. Gracias, Señor, por todas tus dádivas. Señor, lo bueno que eres con nosotros. Gracias por esta iglesia, los hermanos que dan, los hermanos que sirven, los hermanos que se están preparando, que están estudiando. Y que este pasaje, Señor, tan importante, ministre a nuestras vidas en su contexto, Señor. Oramos que tú obres, Señor, y también obres en aquellos que todavía no te conocen, que están oyendo domingo tras domingo, pero todavía, Señor, no son ovejas. Oramos por ellos, Señor. Oramos que el Evangelio abra su corazón y nazcan de nuevo. En tu nombre, amén, Señor. Qué importante pasaje. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o que usa bien la palabra de verdad. Lo conocemos prácticamente de memoria muchos. Decimos, wow, qué lindo versículo para enseñar la importancia de utilizar bien las escrituras. Correcto, perfecto. Pero esto está en un contexto. Está en un encargo que hace Pablo a Timoteo en el año 67, ya a pocos días, a diferencia de 1 Timoteo, con unos 4 o 5 años de diferencia, a pocos días de ser martirizado, de ser decapitado o ser muerto por su fe. Pablo lo único que le interesa es que la obra continúe, siga. Y le encarga a Timoteo en la segunda, miren, hay 25 mandatos, no consejos, no opiniones, mandatos que Pablo da a Timoteo. Y en este pasaje, todo esto va, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Timoteo, la obra debe continuar. Sufre penalidades. No largues la toalla, Timoteo. Está difícil. Nerón empezó a perseguir a todos los cristianos. Puso en la cárcel a Pablo. Va a matarlo. Pero la obra tiene que seguir. Me llama la atención del versículo, todo esto tiene un hilo conductor y son los encargos que Pablo hace a Timoteo. Pero el versículo 14 en adelante, ese encargo pesa sobre la iglesia. Por eso lo quiero dar. Y no solamente sobre la iglesia, sobre los hombres que se están preparando. Entonces, lo que vamos a ver hoy es ese encargo que hace el apóstol Pablo. Versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no peleen
no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Me voy a tener que acostumbrar a que esto no se usa, porque lo subo para que se escuche. Hermanos, el encargo, versículo 14. Por eso, miren, hace 5 años ya, vamos para 6 años creo, no sé, de la pandemia, ¿no? Fue terrible eso. Comenzó con un virus, pero siempre la iglesia está inmersa en pandemias de falsos maestros o falsas enseñanzas, virus, que entran en la iglesia, de distintos pensamientos, filosofías, maestros. Y Pablo le va a hacer lo primero que hace en versículo 14 es el encargo. Te encargo esto porque si esto no lo haces, hay 6 consecuencias. Hay 6 consecuencias de la falsa doctrina o la falsa enseñanza que abrazan los hermanos en la iglesia. Pablo va a seguir advirtiendo a Timoteo sobre esta devastadora pandemia de la falsa religión, la falsa enseñanza que siempre acechó a la iglesia, a todos los creyentes de todos los tiempos, incluso a Israel, donde los falsos profetas introducían herejías entre el pueblo. Satanás es mentiroso, padre de mentiras, y desde que cayó del cielo siempre ha usado el arma de las mentiras para oponerse a Dios, para infectar el pueblo. Juan 8, no lo busquen, San Juan 8:44, el Señor le dice a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Segunda de Pedro 2:21 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pedro está hablando de Israel. Y ahora aclara, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Y muchos, no algunos, muchos seguirán sus disoluciones. Pablo dice en 1 Timoteo 1:3, como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Esa era la lucha que tenía Pablo en los tiempos primitivos de la iglesia primitiva. Y hoy también. Lamentablemente la iglesia en nuestro tiempo ha abrazado todas esas cosas. Va a alentar a Timoteo que mantenga una firmeza y una lealtad a las Escrituras, hermano. 1 Timoteo 1:13, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso, versículo 14, recuérdales esto, recuérdales y exhórtales. En las Américas traduce, recuérdales esto, encargándoles o exhortándoles solemnemente en la presencia de Dios. Este es el encargo hoy también a nosotros. Es un encargo enérgico. La palabra exhortándome dice atestiguar, protestar firmemente. Hermanos, por favor, recuerden esto. Es un encargo enérgico, fuerte. Es un mandato. 4.1 también lo utiliza en 2 Timoteo 4.1. Te encarezco delante de Dios. O sea, pone a Dios de testigo. Estás delante de Dios. Tenés que tomar esta responsabilidad. ¿Cuál era el encargo? Pablo lleva a la iglesia y dice, hermanos, delante de Dios, ustedes son responsables delante de Dios. Esta es una responsabilidad de ustedes. Cuidado con lo que dejan entrar en la iglesia,
Cuidado con la falsa enseñanza, con lo que abrazás. Y bueno, el encargo está en versículo 14, a que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Logomageo significa disputar, contender, guerrear. ¿Y por qué Pablo dice eso? Bueno, usted en el pasaje tiene que ir al contexto y entrar en la atmósfera y ver qué estaba pasando. Tiene su implicación hoy día. Miren, vamos juntos a 1 Timoteo, o lo ponen ahí, 1 Timoteo 1:4. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. Ya comienza unos años antes diciéndole a Timoteo que este problema había en las iglesias. Y dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, nuevamente, que acarrean peleas, disputas, discusiones, más bien que edificación. Ahí está. Es interesante, ¿no? El pastor MacArthur define qué eran esas fábulas o genealogías. Eran leyendas e historias fantasiosas fabricadas a partir de elementos propios del judaísmo, con las que pretendían realizar interpretaciones alegóricas o ficticias de las listas genealógicas del Antiguo Testamento. En realidad eran doctrinas de demonios que se presentaban como si fuera la verdad de Dios. Personas que tomaban el judaísmo alegóricamente y traían eso y se la pasaban discutiendo. Estaba de moda eso, esas discusiones para ellos teológicas dentro de las iglesias. Miren, 1 Timoteo 4:7, Carlas, por favor. 1 Timoteo 4:7, 1 Timoteo. Ya lo viene advirtiendo años antes, 4:7. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad. Eso, Pablo, la traducción está hablando de esas discusiones. No te metas en eso, Timoteo. No te metas a discutir. Tito 1:14. Cuando escribe a Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan, y ahí aclara, hombres que se apartan de la verdad. Impresionante, ¿eh? Conlleva la idea, esta palabra conlleva la idea de guerra de palabras. Son engañadores que usan la sabiduría humana y razonan para minar la palabra de Dios. Algo de lo que estamos viendo ahora en panorama del Antiguo Testamento. El pastor dice, cuidado porque muchos maestros han surgido que empezaron a minar la palabra de Dios diciendo, bueno, tiene errores la Biblia, tiene contradicciones. Sacás la inerrancia de las Escrituras, sacás la doctrina de la inerrancia y se cae todo. No tiene autoridad. Está sujeta a las opiniones de cada uno. Como muchos dicen, yo creo que acá la Biblia dice eso. No importa lo que usted cree, ¿qué importa? ¿A quién le importa su opinión? ¿A quién le importa lo que usted cree interpretar? Lo importante es lo que la Biblia dice a la luz de su contexto, a la luz de todo su contexto bíblico, bajo las reglas de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. Bueno, lo que nos dice es que no debemos debatir, especialmente dentro de la iglesia. Y es interesante porque no podés debatir con personas que no tienen las Escrituras como fuente autoritativa. Toda esta gente que estaba discutiendo y se metía en la iglesia de Éfeso, estaban en Creta, estaban en Corinto, estaban minados, eran una bomba. Se metían en las iglesias y era una moda también. No podés discutir con aquellos que no toman en cuenta la autoridad bíblica, porque los incrédulos niegan la autoridad de las Escrituras. Pese al contexto acá, dice, lo que Pablo está diciendo, dice aquí, es que no entren en una guerra con estas personas
que llegan con ideas raras. Acá vamos aplicándolo. Esa es la idea. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha llegado, ha pasado acá en la iglesia, pero gente que llega con ideas raras. Y estos falsos maestros que se empiezan a introducir en la iglesia y aman discutir y aman el debate. Ustedes saben que se ha puesto de moda en muchas iglesias, aún del tiempo cuando conocí al Señor, hace más de cerca de 30 años. Por ejemplo, en las reuniones de jóvenes siempre decía, vamos a armar un tema de debate. ¿Escucharon alguna vez eso? O podríamos hacer en la iglesia un tiempo de debate, una lluvia de ideas. ¿Cómo vas a debatir la verdad? ¿A vos te parece que eso hacía el apóstol Pablo y eso agrada a Dios? Debatir, ver lo que cada uno piensa de un pasaje. Nunca hizo eso el Señor. Jamás. La Biblia no está sujeta a debates. Está para exponerla, enseñarla y decir lo que tiene que decir, como veíamos esta mañana en Fundamentos de la Fe. Lo que hizo Esdras, Nehemías, ponían el sentido, la leían, la explicaban, la interpretaban correctamente y Dios obraba. Por eso es contundente 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedaste en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases. Hermano, te aconsejo, no. Mandá a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. No le des lugar a esa gente para enseñar. Entonces, ¿cómo llegaron al púlpito? El pastor Henry siempre decía, ¿no? Nos reíamos porque la forma con que lo decía. ¿Cómo llegó ese sujeto ahí arriba a hablar lo que está hablando? Por culpa de la iglesia. Para que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. 1:18, este mandamiento te encargo para que conformes las profecías que se hicieron en cuanto a ti milites buenas milicias, manteniendo la fe y la buena conciencia. 1 Timoteo 1:19. Miren esto, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, no todos. Ya en capítulo 1, versículo 20, aparecen estos personajes. Uno de ellos se le suma Alejandro, de los cuales era Himeneo y Alejandro, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan, o sea, lo expulsó. Fueron expulsados de la iglesia. Enseñaban un evangelio diferente. Ahora se le suma Fileto. Pero estos personajes, miren hermano, cuando llega gente así con sus pensamientos que no se ajustan a lo que la palabra de Dios dice, hay que tomar decisiones fuertes. Es así. Lo que Pablo está diciendo, no entres en discusión. Cuando hay gente así, hermano, seguí tu ruta. Ay, pero qué falta de amor, pastor, hay que recibir todos, hay que ser tolerantes. No, acá no, hermanos. Con la enseñanza no, con la escritura no. Busca una iglesia conforme a lo que vos creés, que está a lo que vos querés. Pero acá enseñamos la Biblia. No se discute nada. No se entra en debate. Está buena la idea, pastor. Podríamos debatir un poquito, hablar sobre este tema, la psicología y sobre esto otro. No, hermano, la Biblia dice esto. Pero no sé si fue así que, no sé, ¿de verdad existió el diluvio? ¿Usted cree eso? Es una fábula, pastor. ¿Cómo puede creer eso? ¿Usted cree que Dios creó al hombre? El hombre fue un resultado de la evolución. No hables a oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Punto. Y más cuando se meten en el Evangelio y te das cuenta que no va ni para atrás. Miren, el aborto, el feminismo, la evolución teísta, la homosexualidad permitida, el divorcio sin causa y sin culpa. Otros conceptos y actitudes no bíblicos, aunque ustedes no crean, quizás de las iglesias que algunos vienen, muchos vienen de algunas iglesias, han invadido las iglesias, se han metido con una falsa piedad, manto de amor, a velocidades alarmantes. Les voy a leer algo, esto es viejo, pero ayer lo actualicé por internet. Si bien hemos mencionado, dice que la mayor parte del pentecostalismo
en Argentina, agrupado en Asiera, yo me acuerdo de Asiera, la Iglesia Bautista de la Convención está ahí, y FESEP sostiene una posición abiertamente en contra de la legalización del aborto. Incluso al interior de este movimiento es posible encontrar algunas excepciones. Escuchen. Guillermo Prein es el pastor fundador del Centro Cristiano Nueva Vida. Una mega iglesia, acá en Argentina, una mega iglesia pentecostal de más de 30.000 fieles que se caracteriza por llevar adelante una intensa acción social. Prein, a quien en una reciente nota lo definieron como una oveja negra dentro del pentecostalismo, explica que en nuestra iglesia hacemos todo para que no haya abortos, pero si los hay, no juzgamos, amamos. Parece piadoso, ¿no? Esta iglesia cuenta con un cuerpo pastoral de más de 500 pastores, entre pastores y pastoras. Y las decisiones se toman por unanimidad. Miren esto. Han decidido no manifestar su apoyo a ninguno de los dos pañuelos. Vieron el azul y el verde. Sin embargo, hay un punto en que todos los miembros coinciden. La enseñanza de la ESI en los barrios es el pilar fundamental para prevenir embarazos no deseados, algo que Prein impulsa desde hace varias décadas en cada comunidad en que se ha servido. Guillermo Prein es pastor pentecostal y asegura que en la iglesia hacemos todo lo que podamos para que no haya aborto y si lo hay, no lo juzgamos. Y dijo algo más ahora, recientemente. Sin juzgar a nadie que haya tomado decisiones diferentes a nuestras creencias, abrimos nuestros brazos para ayudarlos en todo. Parece bueno, ¿no? Pero mira todo lo que hay atrás. No nos rasgamos las vestiduras por las legislaciones que legitiman lo que es una práctica habitual en nuestra sociedad. Entonces, iglesia, vos tenés estos pensamientos. Supone que viene gente con este pensamiento. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, sí, la verdad, está bueno. Discerní, hermano, con las escrituras. No te estoy hablando de no amar a una persona que ha abortado, pero ¿qué dicen las escrituras? ¿Qué hablan de ese tema? Ese es un tema. Pero todo eso está dando vuelta por ahí. Y la iglesia, ¿saben qué? Lo ha abrazado. ¿Qué ocurre con las falsas enseñanzas? En primer lugar, dice, arruina a los oyentes. El debate con estas cosas, la falsa enseñanza que va entrando en la iglesia, arruina a los oyentes. Fíjense versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, para lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición. La palabra perdición es catástrofe. Cuando entra la falsa enseñanza, es un trastorno, una demolición en la fe de muchos. Las falsas enseñanzas tienen efectos catastróficos. Arruinan espiritualmente a los oyentes. Enseñanzas que intencionalmente cambian la verdad por la mentira. En lugar de edificar, los derriba. En vez de enriquecerlos, los destruye. Esa es la verdad. Nuestro propósito acá en la iglesia es que usted cada domingo se vaya a la casa enriquecido espiritualmente con las escrituras. Ese es el propósito. Catástrofe, tremendo. Pablo dijo en Romanos 14:1, reciban al débil en la fe, pero no para pelear sobre opiniones. Nunca aprobó los debates. No importa tus opiniones, importa la escritura. Usted tiene que decir, la Biblia dice esto. No Tomás dice esto, o Adrián dice esto, o el pastor dice, la Biblia dice esto. Mi opinión no importa. Lo importante es lo que dicen las escrituras. En segundo lugar, trae vergüenza. Fíjense, versículo 15, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es interesante este versículo tan lindo, ¿no? Lo usamos para enseñar predicación. Es un versículo citado que decimos, bueno, hay que enseñar las escrituras, ¿no? Está enmarcado
por el problema de la falsa enseñanza. Ese es el contexto. Y lo que manda Pablo a Timoteo, mira Timoteo, esforzate en usar bien las Escrituras. La idea ahí es trazarla bien, enseñarla bien, con diligencia. O sea, presentarte a Dios aprobado. Eso es a un escrutinio, ¿no? A una prueba. O sea, yo preparo el mensaje. Avi prepara el mensaje en la escuela dominical. Pero vos te presentás delante de Dios, está bien. Dios, soy de barro. Yo no quiero hablar por mí mismo. Yo lo que quiero es ilustrar y estar centrado en el texto, lo que dice tu palabra. Los cuentitos, los chistes, no importa eso. ¿Qué le importa? Mi vida, lo que hago, lo que dejo de hacer. No importa. Vieron que algunas predicaciones se centran más en lo que hace el avión que tomó, lo que vivió en tal cosa. ¿A quién le importa eso? Es dar las Escrituras. Timoteo, esforzate con diligencia. Primero presentarte a Dios en lo que hizo Esdras, ¿no? Se presentó a Dios, oró, puso su corazón delante de Dios. Y dice, esforzate en trazar bien la verdad para no terminar avergonzado. ¿Por qué avergonzado? Que por no enseñar la verdad, tu iglesia sufrió un caos. Porque vino cualquier paparulo, le enseñó cualquier cosa. Hoy por internet agarrás cualquier cosa, lo pones en el grupo y te tengo que estar diciendo, hermano, esto es una herejía. Es un cachivache esto que puso. ¿Cómo va a poner esto? Está diciendo cualquier cosa. Cuidado con lo que escuchamos. Diligencia. La idea es presentarte para una inspección. Dokimos. Aprobado. Pasar favorablemente el escrutinio. Es una directriz de todo maestro y pastor. Enseñar la verdad de Dios a la luz del escrutinio de Dios. Está bien, mostrame. Porque ¿quién lo muestra? El Espíritu Santo. ¿Qué dice? Nos guía a toda verdad. Nos ilumina. Nos muestra. Vergüenza, usa la palabra vergüenza, en versículo 15. Yo definí ahí lo que significa vergüenza. Vergüenza es una emoción que pretende ocultar algún defecto o acción nuestra que creemos. Ocultar algún defecto o acción nuestra que creemos que, si se viera, podría provocar rechazo. Es una emoción que nos lleva a esconder nuestros fallos o a caer en exceso de autocrítica para evitar o minimizar la crítica destructiva o el rechazo de los demás. Es una emoción dolorosa provocada por no tener conciencia de culpa, deficiencia o indecencia. Por eso Pablo dice a Timoteo, estudia bien la Biblia, Timoteo. No pases vergüenza delante de Dios, que lo que estás dando no lo estudiaste. Está dando cualquier cosa. Las Américas dice que maneja con precisión la verdad, la palabra de verdad. Versículo 15, las Américas. Otra versión dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. Timoteo tenía que dar la Biblia, no tenía que ser un parlanchín. Hablar. ¿Vieron que va? ¿Vieron esos mensajes que habla? Vos decís, ¿dónde? ¿Leyó la Biblia en algún momento? ¿Dónde está la Biblia? ¿A dónde se fue? Bajó del avión y se fue y comió allá y habló con tal persona y todos se reían. ¿Pero qué texto está leyendo? Vos decís, no entiendo nada. Timoteo, usa bien la Biblia. Usa bien la Biblia. Significa también que todo tipo de líder debe estar preocupado de usar correctamente, trazar bien. La palabra en griego significa trazar bien, hacer un corte derecho. Los que trabajan con las telas, bueno, hay albañiles. ¿Cuántos hay albañiles acá? Levante la mano, a ver. Bueno, cuando vas a hacer una obra, vieron que antes había un hilo. Ponías un hilo que lo pegaba contra la pared para hacer el nivel, para que salga todo derecho. Hoy usan un láser, ¿no? Yo vi a algunos usan un láser. En la costura también usan las tizas para cortar la tela bien. Esa es la idea, porque Pablo hacía tiendas, hacía carpas. Imagínense si cortaba los cueros mal.
y la carpa queda toda chingueada. No, la idea era cortar bien, usar bien, usar bien. Es interesante, ¿no? La idea de Pablo, dijo un autor, es que desea dar claramente, usar rectamente la palabra de verdad en vez de librar batallas verbales completamente inútiles que confunden a los oyentes en vez de prestar atención a charlas profanas y vanas. El hombre que usa correctamente la palabra de verdad no la cambia, no la pervierte, no la mutila, no la distorsiona, ni hace uso de ella con un propósito malo en el pensamiento. Por el contrario, interpreta las Escrituras en oración y a la luz de todas las Escrituras. Eso es cortar bien. Este pliego debe estar igual al último. Este pasaje se interpreta igual que en el Antiguo Testamento. Es la misma idea. Aplica un sentido glorioso, en forma valiente y con amor a situaciones y circunstancias concretas, haciéndolo para la gloria de Dios, la conversión de los pecadores y la edificación de los oyentes. La falsa enseñanza arruina, pero también avergüenza, va a tratar de aniquilar la verdad de Dios. Y si te agarra mal parado, va a arruinar y te va a avergonzar nuestro ministerio. En tercer lugar, son 6. La falsa enseñanza conduce a la impiedad. Versículo 16, por favor. 16. Mas evita profana y vana palabrería, porque conducirá más y más a la impiedad. Es interesante porque la palabra asevia es ahí impiedad y significa maldad, perversidad, impío, malvado. Significa la falsa enseñanza de por sí es mala, pero también afecta a los creyentes con un daño doble. Se refiere a las disputas impías, inútiles sobre historias, pero también parece indicar que los hombres estaban afectados por esa enfermedad, sometiendo las enseñanzas de Pablo también al escrutinio. Y entraban en debate y ponían en duda. Era terrible, terrible. Un autor dijo, así como los médicos en todo el sistema de salud están expuestos a los virus, pero toman todas las medidas para evitar la contaminación, los que están estudiando medicina, y buscan la destrucción de las bacterias, así Timoteo debía mantenerse limpio de la contaminación de la falsa enseñanza y a su vez destruirla con la verdad, enseñar la verdad. ¿Cómo hacemos aprender la verdad, hermano? Más tenés que aprender la Biblia, con todo lo que hay dando vuelta. Muchas denominaciones, hermanos, muchas instituciones cristianas, muchas iglesias alguna vez fueron bíblicas y hoy en día ya no lo son. Contaminadas por el error. Sacás la Biblia del púlpito, chao, sonaste, ya está, no hay nada más. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se dice? Un stand-up. Empiezas a hablar, contar chistes para que la gente se sienta bien. Sacás la Biblia del púlpito y tenés un payaso adelante, como decía Spurgeon, hablando de cualquier cosa. En cuarto lugar, es interesante, un autor dijo también, la falsa enseñanza no puede detener la carne, no frena a Satanás, ni nos protege del mundo. Es interesante eso. Estas iglesias no van a darte herramientas para que vos luches contra tu propia carne, ni contra el mundo, ni que seas santo. No le interesa. No le interesa. Se esparce rápidamente. Miren, 17 y 18, por favor. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. La palabra gangrena es gangraina, era una palabra griega de lo que deriva gangrena también, obviamente, pero antiguamente se usaba para el cáncer también y para la infección conocida como gangrena, y tiene la particularidad de su extensión.
Pablo utiliza esta verdad fea para decir que la falsa enseñanza es como eso. O sea, arruina a los oyentes, avergüenza, afecta la autoridad de las Escrituras, conduce a la impiedad. Vos sacas la autoridad de las Escrituras y ya no hay autoridad para tu conducta, tu vida piadosa. Avergüenza y también acelera el deterioro en la iglesia. Acelera, se expande rápido. Ustedes díganme, todos los que están viniendo ahora, díganme, ¿cuántas iglesias de buena doctrina o enseñanza bíblica conocen? Puedes contarla así con la mano. Ahora, ¿cuántas iglesias de mala doctrina conocen? Quizás tenés 5 en tu barrio, dando la vuelta, ya tenés una. Al lado de tu casa hay otra. Se expanden como un cáncer. Es fuerte, ¿no? Pero se expanden como un cáncer. Hoy en día son enfermedades mortales y ambas requieren la prontitud de los tratamientos. Bueno, lo mismo. Las mentiras satánicas hay que cortar enseguida de raíz, hermano. No se puede ser tolerantes con eso. Se esparce muy rápido. Miren, 1 Juan 4:5 nos dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Juan está hablando de los falsos maestros. Ellos son del mundo. O sea, no son salvos, le está diciendo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Miren qué categórico, es fuerte, directo. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no le interesa, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O blanco o negro. Es así. Se expande rápido y el mundo los escucha. Vas a encontrar miles de personas yendo a eso. Cientos. Se esparce rápido. La tecnología, hermanos, hoy día contribuye a ello, ayuda a que la impiedad y la falsedad se expanda con mucho más rapidez. El YouTube, aunque tenemos herramientas, cuando las sabemos usar y ver quién está hablando, de qué está hablando y ver como los debería, a ver si lo que le dice la Biblia es así. Un hermano hace no mucho me dijo, escuché este pastor, era tan sutil el engaño que él afirmaba que la salvación se pierde, pero muy sutilmente. Y citaba pasajes. Es como Satanás hoy que vimos que tentó al Señor, ¿cómo lo tentó? Mateo 4, con las Escrituras. Y usaba las Escrituras. Yo le digo, no, hermano, esto está sacado de contexto, no dice esto. Así que miren cómo la falsa enseñanza se impregna. Hoy en día tenemos suficientes razones para tomar la verdad que Juan dice en 1 Juan 4:1, hermanos, no crean a todo espíritu con minúscula. Hermanos, no crean, no seas crédulo. Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Presten atención, por eso se expande. Prueben, disciernan. No, ay, qué lindo, me gustó cómo habló. No importa, hermano, cómo habla, el tono, si es alto, bajo. No importa. Fíjense si el contenido es bíblico y examinen las escrituras, tomen el tiempo. En quinto lugar, dice versículos 17 y 18, por favor. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Arruina, avergüenza, afecta a la autoridad bíblica, acelera el deterioro de la iglesia, de la vida espiritual de las personas, pero también afecta la fe de algunos. Eso es interesante. El peligroso error de Himeneo y Fileto, versículo 17. Lo resumimos así. Eran maestros de la herejía en Éfeso. Miren, aparece en 1 Timoteo 1, 19 y 20, no lo busquen, lo vimos recién. Posiblemente el líder, el puntero ahí era Himeneo. Pablo lo asocia con Alejandro, que los entregó a Satanás, o sea que los echó.
los echó. En tercer lugar, Himeneo y Fileto eran del tipo de personas que se habían extraviado de la fe, de la verdad, o sea que ya la estaban pifiando fiero con el Evangelio. El error de ellos era que diciendo, no existió tal resurrección, y empezaban con todas sus palabras, lo llevaba a que Cristo no había resucitado corporalmente. ¿Se acuerdan que en Corintios Pablo dedicó todo un capítulo a hablar de la resurrección de los muertos porque la negaban? Hoy tenemos las Escrituras completa. Eso está en el versículo 18, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Negaban la resurrección física también. En quinto lugar, lo que hacía peor las cosas era que Himeneo y Fileto, no es una salsa, era el nombre. Yo no sé de dónde sale el nombre Fileto para la salsa, pero Fileto se llamaba este hombre. Decían que eran cristianos, obviamente. Lo vas a ver en versículo 19, miren versículo 19 del capítulo 2, 2 Timoteo. Nos dicen, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Indirectamente Pablo dice, yo sé quiénes son míos. El líder parece que era Himeneo. La negación de ellos, la resurrección corporal, provenía de un dualismo pagano que lo hemos estudiado en Corinto, según lo cual decían que lo espiritual es bueno y lo material es malo, no se podía asociar lo espiritual a lo corporal. El modo de razonar de ellos bien podría haber sido, puesto que la materia es mala, nuestros cuerpos son malos, por lo tanto no resucitan, y con nuestro cuerpo podemos pecar porque no afecta a lo espiritual. Bueno, tremendo. Todo eso habla Pablo en todas las cartas. Su enseñanza falsa, en séptimo lugar, era un gnosticismo incipiente, era contagiosa, se perturbaba. La palabra perturbar es la que se usó Juan y los evangelistas cuando el Señor entra al templo. ¿Se acuerdan que patea las mesas, las vuelca? Dice que dio vuelta con todo el cambio, todo. Esa es la palabra. Es un tipo que entró en la iglesia y pateaba la enseñanza que daba Pablo. Volcaba la fe. Hermanos, en la iglesia vamos a tener gente bien definida espiritualmente, salva, con crecimiento. Pero también, y acá en nuestra iglesia yo creo que hay, no veo los corazones, Dios sí, pero lo ves con el tiempo y con los frutos. Hay gente que todavía no es salva. ¿Sabes a quiénes apunta Satanás con la falsa enseñanza? A ellos. Cuando nosotros cada culto, cada semana oramos por los que están y todavía no son salvos y nos da temor. Por si mueren van al infierno, aunque hayan venido a la iglesia. Vuelcan, afectan la fe de ese tipo de personas. Trastornan, anatrepo es la palabra, la da vuelta. Primera de Juan 4:2 dice, y conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que confiesa a Jesús no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Estoy leyendo 1 de Juan 4:3. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Es interesante. Eran nuevos. Esta falsa enseñanza afectaba a los oyentes, a algunos. Los avergonzaban, conducían a la impiedad, se acelera, afecta la fe de estas personas. Imagínate esa gente, ¿no? Que llega a la iglesia y te empiezan a poner en dudas muy sutilmente la palabra de Dios. Y tenés esa gente nueva ahí. Lamentablemente con ellos son los que se acercan. A ellos se acercan. La autoría, ¿quiénes son esta gente? Versículo 19, por favor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Miren cómo la autoría. ¿Quiénes eran?
Pablo termina diciendo, inspirado por Dios, la característica espiritual de esta gente y de los que están en la iglesia. Es interesantísimo. El fundamento de Dios está firme. ¿Estás leyendo ahí? Mirá. El fundamento de Dios está firme. Tiene este sello. La palabra fundamento y sello tiene que ver con algo propio. Se traduce anillo. Y tiene que ver como marca de algo privado, algo genuino, algo impreso, algo que es de alguien, algo que es de alguien, algo propio. Interesante. Tiene este fundamento. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, marca un sentido de propiedad. Todo miembro de la iglesia tiene la seguridad divina de la elección. O sea que Dios conoce a los que son suyos. Hermano, vamos a hacer algo más simple. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. En segundo lugar dice, y apártese de iniquidad. Te está diciendo, yo conozco mis ovejas. Hoy también está diciendo el Señor acá, yo conozco quiénes son mis ovejas. Aunque tengamos una iglesia llena, tapada de gente, no todos son ovejas. Y aunque vengas 20 años a la iglesia, 30 años a la iglesia, porque vengas a la iglesia no significa que sos oveja. Tenés que haber nacido de nuevo. Y eso viene de Dios. Y una característica, ¿cómo sé si soy oveja? Oigo su voz. Oigo su voz. La oveja oye la voz de su pastor. Hablando del pastor del Señor. No podés estar sin oír la voz del Señor. Si vos pasas toda la semana sin oír la voz de Dios, no te interesa, pero venís a la iglesia, seguramente no sos oveja, porque sus ovejas oyen su voz. Oyen su voz. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La forma en que usó Dios este sello sobre los suyos es por medio de la santificación personal. Es una afirmación, o sea, lo que te está diciendo el verdadero creyente se aparta de la falsa enseñanza. ¿No es verdad eso, hermanos? Miren, yo estuve en la campaña de Billy Graham en el año 89, creo que fue. No te rías que vos más o menos estamos ahí. 80, algunos no habían nacido. Vino Billy Graham a River Plate. Hay videos todavía, ¿eh? Hay videos. Fue precioso. Qué hombre, por favor, cómo predicó el Evangelio. Me acuerdo que dio la parábola del sembrador. No me olvido más. Precioso. ¿Saben quién estaba en el campo cuando los consejeros teníamos que ir a aconsejar? Los testigos de Jehová. Mormones. Era una ensalada rusa eso. ¿Qué hacían ahí? Bueno, era muy ecuménico y entre ese ecumenismo entraban todos. Pero el Señor dice, yo conozco mis ovejas y ellos conocen mi voz. El verdadero creyente, yo no me fui con los testigos de Jehová, ni con la iglesia que tuve que se hizo carismática, ecuménica. Lo único que teníamos palabra de vida. Dios fue. Yo quería la voz de Dios. Yo no encontraba Biblia. Yo quería la Biblia. Yo quería aprender la Biblia. El verdadero creyente se aparta de la falsa enseñanza, de su impiedad, de su amenaza, de la vergüenza que produce escuchar y lo que enseña y observar. Él quiere una vida limpia. Miren, 2 Timoteo nos dice, 2 Timoteo 2:13, sabemos y debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu de la fe y la verdad. Filipenses 1:6 dice Pablo también en Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No te va a llevar ningún falso maestro.
¿Cuántos de acá vinieron huyendo de la falsa enseñanza? Levanten la mano. ¿No te diste cuenta? Fue Dios que te guió. Fue Dios. Porque amabas al Señor. Había algo que te llevó a decir, tengo que saber más las Escrituras. Así que recuerda, hermano, la falsa enseñanza es dada por incrédulos. ¿Quiénes las creen? Los incrédulos, lamentablemente. Los arruina, los avergüenza, pero a nosotros también afecta. A nosotros también nos afecta. La encontrás en todo lugar. Conduce a la impiedad, trastorna la verdad, corre como reguero de pólvora. Es lo que más a la gente le gusta oír. Hoy está inmersa la psicología, no sé, la ideología de género, un sentido de tolerancia, dudar de las Escrituras. Yo te pregunto, ¿estás escuchando esto? ¿Estás dispuesto de una vez por todas a salir de ahí, de donde estás? Los que están escuchando. Salí de ahí. Si vos sabés que te están zanateando, que no te abren la Biblia, buscó una iglesia de buena doctrina. Donde te abran la Biblia, quedan en el texto, te expliquen el texto, lean el texto y apliquen el texto. Punto. Eso necesitamos. Huir de su influencia. Y hermanos, arruina a los oyentes, avergüenza, afecta a la autoridad bíblica, acelera el deterioro que se expande rápido, afecta a lo más vulnerable de la iglesia que nosotros tenemos que cuidar. La autoría de estos son incrédulos que se meten en la iglesia. Terminamos con Hechos 17, aplicación para nosotros. 10 y 11. Hechos 17, 10 y 11. Hechos 17. Por favor, Carla, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Me puedo mover, me olvido, siempre me... Mirá este texto, no lo voy a predicar. Cada día, estos eran más nobles, o sea que sabían leer. Hoy le explicamos el contexto de este pasaje. Sabían leer, no todos podían leer en la iglesia primitiva. Sabían leer, recibieron la palabra con toda solicitud, escucharon a Pablo, pero se fueron a la casa y estudiaban la Biblia todos los días. Y decían, a ver si esto es así. Ahí está. ¿Viste a alguien por YouTube? Dice, que está muy bueno, escúchalo. Y lo escuchaste y lo decían, lo posteo, me encantó. ¿Abriste la Biblia a ver si lo que dijo es así? ¿O porque te lo pasó tal hermano ya lo estás contando como, no sé, si fuese lo... ¿Abriste la Biblia que dice? Ellos hacían así, hermoso. ¿Eh? Hermanos, yo quiero que tengamos ese pensamiento de los de Berea en nuestra iglesia. Abrí la Biblia. Cuando alguien te viene, abrí la Biblia. Cuando tenés que dar un consejo, abrí la Biblia. Cuando tenés que tomar una decisión, abrí la Biblia. Cuando tenés que decidir dar una enseñanza en la iglesia, abrí la Biblia. En la semana, abrí la Biblia. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos. Hoy no tenemos la misma falsa enseñanza que tenían las iglesias de Creta, Éfeso, Corinto. No tenemos eso, pero tenemos otras falsas enseñanzas dando vueltas. Satanás es muy astuto. Que podamos abrir la Biblia para ver si esas cosas son así o cómo son. Ayuda a que la iglesia pueda crecer, Señor, y elegir lo mejor, discernir lo mejor. Ayuda a que lo que estamos dando en fundamento de la fe sea una herramienta para cada uno de nosotros, para estudiar, indagar, no ser simples, Señor. Gracias por este hermoso grupo. En tu nombre, amén, Señor.